Volví de mi viaje y al entrar a mi habitación, no encontré mi cama. Mi nuera apareció sonriendo y dijo: «Redecoramos todo. Este cuarto ahora es mío». Me mantuve tranquila. La miré directo a los ojos y respondí: «¿Quieres un espacio solo para ti? Perfecto. Hoy mismo puedes empezar a buscar una casa donde vivir». En ese instante, su rostro perdió todo el color. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Cuando abrí la puerta de mi casa después de 15 días fuera, lo primero que sentí fue que algo no estaba bien. El aire olía distinto, a pintura fresca y perfume caro que no era mío. Dejé la maleta en la entrada y caminé despacio por el pasillo, con el corazón latiendo rápido, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no quería aceptar. Mis pasos me llevaron directo a mi cuarto. La puerta estaba entreabierta. La empujé con la mano temblorosa y mi mundo se detuvo. Mi cama había desaparecido. Esa cama de mono de caoba donde dormí por 25 años, donde lloré la muerte de mi esposo, donde cosí la ropa de mis hijos en las madrugadas, ya no estaba. En su lugar había una cama blanca, moderna, con cojines de revista. Las paredes que yo misma pinté en tono durazno ahora eran grises. Mis fotos, las del matrimonio, de mis hijos pequeños, de mi esposo con su sonrisa cálida, ya no colgaban. Sentí el piso moverse bajo mis pies. «¿Le gusta cómo quedó, suegra?». La voz venía detrás de mí, dulce como miel, envenenada. Me giré lentamente. Ahí estaba Valeria, mi nuera, recargada en el marco de la puerta, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Vestido vino ajustado, cabello recién peinado, uñas perfectas. Se veía triunfante. «¿Qué hiciste?». Mi voz salió más débil de lo que quería. «Redecoramos. La casa necesitaba un cambio, algo más moderno, más funcional». Caminó hacia mí y pasó la mano por la pared gris. «Y bueno, este cuarto es perfecto para mí. Tiene mejor luz, más espacio. Roberto y yo lo necesitábamos». Mis manos empezaron a temblar. Las apreté con fuerza para controlarlas. «¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde está mi cama?». Valeria suspiró, como si hablara con una niña caprichosa. «En el garaje, todo guardado con cuidado. No te preocupes». Hizo una pausa y ladeó la cabeza. «Pensamos que podrías quedarte en la habitación de visitas. Es más pequeña, sí, pero a tu edad no necesitas tanto espacio, ¿verdad? Además, así no subes escaleras diario». Cada palabra era una bofetada. No grité, no lloré, no le di ese gusto. La miré fijo a los ojos. En ellos brillaba algo que nunca había visto: desprecio. Y en ese instante entendí algo que me rompió el alma. Para ella, yo no era una persona, era un estorbo, un mueble viejo que había que mover para hacer lugar. Respiré hondo. «¿Quieres un espacio solo para ti?», dije con calma. Ella sonrió más, creyendo que había ganado. «Perfecto», continué. «Hoy mismo vas a empezar a buscar una casa donde vivir». Su sonrisa se congeló. El color se le fue del rostro como si le apagaran la luz. Abrió la boca, pero no salió sonido. «¿Qué dijiste?». «Lo escuchaste, Valeria. Si tanto necesitas tu propio espacio, consigue tu propia casa. Esta es mía». Pero lo que no sabía en ese momento, lo que no podía imaginar, era que esa discusión apenas comenzaba, porque Valeria no había actuado sola, y lo que descubriría después iba a destrozarme de formas que ni soñaba, porque cuando confías en la gente que amas, nunca esperas que te apuñalen por la espalda, y menos si esa gente lleva tu misma sangre. Valeria me miró como si hubiera perdido la razón. Soltó una risa nerviosa, de esas que suenan falsas hasta para quien las hace. «Suegra, no puede hablar en serio. ¿Nos va a correr?». «Pero Roberto es su hijo. Esta también es su casa. Yo compré esta casa», dije, y mi voz ahora sonaba firme. «La pagué ladrillo por ladrillo con el sudor de mi frente, y nadie me pidió permiso para tocar mis cosas». En ese momento apareció Roberto en el pasillo. Mi hijo, el niño que llevé en el vientre, que crié sola tras la muerte de su padre, al que le di todo lo que tuve y lo que no tuve. Llevaba pants y una camiseta, con cara de recién despierto, aunque ya eran las 3 de la tarde. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritan?», preguntó rascándose la cabeza. «Tu esposa convirtió mi cuarto en el suyo», dije, sintiendo cómo la rabia rompía la calma que me quedaba. «Sin pedirme permiso, sin siquiera avisarme». «¿Lo sabías?». Roberto evitó mi mirada. Miró al suelo, igual
que cuando era niño y lo atrapaba en una mentira. Mamá, Valeria dijo que era una sorpresa, que queríamos renovar la casa para que se viera mejor. No pensé. ¿No pensaste? Lo interrumpí. ¿O no quisiste pensar? Valeria se acercó a él y tomó su brazo con un gesto que pretendía ser protector, pero a mis ojos era posesivo. Roberto, tu mamá está exagerando. Solo hicimos algunas mejoras. La casa estaba tan anticuada, con muebles viejos. Lo hicimos por el bien de todos. ¿Por el bien de todos?, repetí, sintiendo algo caliente subirme al pecho. ¿Y el bien mío? ¿Dónde queda? Roberto por fin me miró. Mamá, cálmate. No es para tanto. Podemos arreglar el cuarto de visitas bonito para ti. No quiero que arreglen nada para mí. Lo interrumpí. Quiero mi cuarto. Quiero mis cosas. Quiero respeto en mi propia casa. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Valeria apretó más fuerte el brazo de Roberto. Suegra, creo que está siendo un poco egoísta, dijo con tono más frío. Esta casa es grande. Tiene 4 habitaciones. ¿Para qué necesita la más grande si vive sola? Roberto y yo necesitamos espacio. Estamos pensando en tener un bebé pronto. Entonces busquen una casa para ese bebé, respondí. Roberto suspiró frustrado. Mamá, no seas así. ¿A dónde vamos a ir? Aquí vivimos. Este es nuestro hogar. ¿Su hogar? Repetí despacio, dejando las palabras colgar en el aire. ¿Y el mío? Necesitaba ver mis cosas. Necesitaba confirmar con mis propios ojos que no era una pesadilla. Bajé las escaleras hacia el garaje, con Roberto y Valeria detrás. Al abrir la puerta, el olor a humedad me golpeó la cara. Ahí estaban, mis muebles, mi tocador antiguo de madera que fue de mi madre, mi cama desarmada apoyada en la pared, mis cajas. Abrí una con las manos temblando y encontré mis fotografías tiradas sin cuidado, algunas con los marcos rotos, la foto de mi boda con Luis, el vidrio quebrado justo sobre su cara sonriente. Sentí algo romperse dentro de mí. Las guardamos. Con cuidado, dijo Valeria desde atrás, pero su voz sonó hueca, sin convicción. Tomé la foto rota entre mis manos. Luis me miraba desde el pasado, joven, feliz, sin saber que moriría 12 años después, dejándome sola para criar a nuestros hijos. Apreté el marco contra mi pecho. Necesito estar sola, murmuré. Mamá, Roberto intentó acercarse. Dije que quiero estar sola, grité, y mi voz rebotó en las paredes del garaje. Se fueron. Los escuché subir las escaleras y cerrar la puerta. Me quedé ahí, sentada en el suelo frío, rodeada de mi vida, empacada en cajas de cartón como si no valiera nada. Lloré como no lo hacía desde el funeral de Luis. Pero estas lágrimas eran distintas. No eran de tristeza por una pérdida inevitable. Eran de rabia, de traición, de un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Porque una cosa es perder a alguien por la muerte, y otra muy distinta es que los vivos te borren, te desechen, te traten como un estorbo en tu propio hogar. Esa noche dormí en Tomo 105, el cuarto de visitas, o lo intenté. La cama era pequeña, el colchón duro, y desde ahí podía oír a Valeria y a Roberto riendo en mi habitación. A mitad de la noche los escuché haciendo el amor. Y yo, la dueña de esa casa, acostada en un cuarto que olía a encierro, mirando el techo, preguntándome cuándo mi vida se había convertido en esto. Pero lo que ellos no sabían, lo que yo aún no entendía, era que esa humillación apenas empezaba, porque al día siguiente iba a descubrir algo que me obligaría a abrir los ojos de una vez por todas, algo que me mostraría que la redecoración de mi cuarto no era un simple capricho, era parte de un plan que llevaban meses preparando, y yo tan ciega, tan confiada, que no vi las señales hasta que ya era demasiado tarde. O quizá, no tan tarde después de todo. No pude dormir, las horas pasaban lentas, pesadas, mientras me volteaba en esa cama que crujía con cada movimiento. A las 4 de la mañana me rendí. Me levanté y fui a la cocina a prepararme. Un té de manzanilla, como el que mi mamá me hacía de niña cuando no podía dormir. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared que Luis me regaló en nuestro 10º aniversario. Me senté a la mesa, con la taza tibia entre las manos, y los recuerdos me llegaron como olas. Recordé cuando Luis y yo éramos jóvenes y soñábamos con tener nuestra casa. Vivíamos en un departamento rentado, de 2 cuartos,
en el centro, con paredes tan delgadas que se escuchaba todo lo que hacían los vecinos. Luis trabajaba de mecánico y yo vendía tamales por las mañanas. Ahorrábamos cada dólar, cada centavo. Recordé el día que encontramos el terreno. Era un lote vacío, en una zona dura, lejos del centro, sin servicios. Pero era lo único que podíamos pagar. $20,000 que nos tomó 8 años juntar. Cuando firmamos la escritura, Luis me levantó y me giró en medio del polvo. «Aquí vamos a construir nuestro futuro, mi amor», me dijo. Yo tenía 32, él 35. Nunca llegamos a construirlo juntos. 2 años después del accidente, Luis murió cuando un coche se pasó un semáforo y lo atropelló camino al trabajo. Me quedé sola con Roberto, de 15, y Lucía, de 12, sin dinero, aún sin casa, pero con un terreno y una promesa hecha en su tumba. Nuestros hijos tendrían ese hogar. Tomé 2 trabajos, a veces 3. Cocinaba en un restaurante de 6 a 2. Luego limpiaba oficinas de 4 a 9 de la noche. Los fines de semana vendía gelatinas y pasteles en 1900 fiestas infantiles. Dormía 4 horas al día. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a doler siempre, pero seguía ahorrando. Roberto me decía, «Mamá, descansa. La casa no importa», pero sí importaba. Para mí, esa casa era mucho más que ladrillos. Era la prueba de que el sacrificio de Luis no había sido en vano. Era mi manera de honrar su memoria. Era la estabilidad que mis hijos merecían. Me tomó 15 años ahorrar los $80,000 para construirla. 15 años viendo a otras madres ir a los festivales escolares mientras yo trabajaba. 15 años sin comprarme ropa nueva, sin ir al cine, sin darme un gusto. Todo, absolutamente todo, se fue en la casa. Cuando por fin terminamos de construirla, tenía 49 años. Invité a mis hijos a conocer su hogar. Roberto, con 30, llegó con Valeria. Llevaban 6 meses de novios. Ella entró mirando todo con desinterés, como si fuera una casa cualquiera. No sabía, no podía saber, que cada azulejo del baño me costó un turno doble, que cada ventana representaba un mes sin comer carne, que la sala espaciosa existía porque usé zapatos rotos durante 2 años. Lucía, en cambio, lloró. Mi hija me abrazó y susurró, «Lo lograste, mamá. Papá estaría tan orgulloso». Ahora, sentada en mi cocina a las 4 de la mañana, con 67 años y sintiendo cada uno en mi cuerpo cansado, me pregunté, ¿para qué fue todo? Para terminar desplazada en mi propia casa, para que mi nuera borrara mi historia como si no valiera nada, para que mi hijo permitiera que me trataran así. Las lágrimas volvieron a caer, silenciosas, amargas. Escuché pasos en la escalera. Era Roberto. Bajó en boxers y camiseta, los ojos hinchados de sueño. Se sorprendió al verme. «Mamá, ¿qué haces despierta?» No respondí enseguida. Lo miré. Intenté ver en ese hombre de 42 años al niño que me abrazaba y decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño ya no estaba. «No puedo dormir en esa cama», dije al fin. «Me duele la espalda». Roberto abrió el refrigerador, sirvió un vaso de agua y se quedó ahí, sin mirarme. «Mamá, sé que estás molesta, pero ¿sabes cuánto costó esta casa, Roberto?» Guardó silencio. «¿Sabes cuántas noches trabajé sin dormir para que tuvieras un techo? ¿Cuántas veces me quedé sin comer para que tú comieras 3 veces al día? Mamá, no empieces con eso». «No, hijo, necesito que lo entiendas». Me puse de pie, sintiendo las rodillas protestar. «Esta casa no son solo paredes y techo. Es mi sangre, es mi vida, y ustedes la tratan como si fuera cualquier propiedad que pueden remodelar cuando se les antoje». Roberto dejó el vaso en la mesa con fuerza. «Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que le diga a Valeria que deshaga todo? Ya gastamos $15,000 en la remodelación, mamá». 15,000. Me quedé helada. «¿Qué dijiste? La pintura, los muebles, la decoradora, todo eso cuesta. ¿Y de dónde sacaron ese dinero?» Roberto desvió la mirada. «De nuestros ahorros». Pero algo en su tono me dijo que mentía. Lo conocía demasiado bien. Cuando mentía, se rascaba la nuca y evitaba verme a los ojos, justo como hacía ahora. «Roberto, mírame». No lo hizo. «Te dije que me mires». Alzó la vista, y en sus ojos vi algo que me asustó. Culpa, culpa profunda. «¿Qué hiciste?», pregunté, sintiendo el miedo subir por mi espalda. «Nada, mamá. Solo mejoramos la casa, eso es todo».
¿Usaste mi dinero? No. ¿Entonces qué? Silencio. Un silencio que pesaba 1 tonelada. Roberto bebió el 100 agua de un trago y caminó hacia las escaleras. Me voy a dormir. Estás paranoica. Me quedé sola otra vez en la cocina, pero ahora el miedo se había instalado en mi pecho como un puño cerrado, porque conocía a mi hijo y sabía cuando escondía algo grande. Al día siguiente iba a empezar a buscar respuestas. Iba a abrir cajones, revisar papeles, hacer preguntas, y lo que estaba por descubrir me rompería el corazón en pedazos aún más pequeños, porque a veces el dolor más los extraños viene de los que juraron amarte, y cuando esa traición sale a la luz, el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Durante los siguientes 3 días, fingí que nada había pasado, que había aceptado mi nuevo lugar en la jerarquía de mi propia casa. Preparé el desayuno, limpié, sonreí cuando debía, pero por dentro, cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, observando, escuchando. Valeria desfilaba por la casa como una reina. Se había adueñado no solo de mi habitación, sino también de mi espacio. En la cocina, movió mis sartenes de hierro, las que Luis me había regalado, al gabinete más alto, donde apenas alcanzaba. Colocó sus ollas de cerámica caras en el lugar donde siempre estuvieron las mías. Pequeñas victorias que disfrutaba cada vez que tenía que pedirle ayuda para bajar algo. Roberto salía temprano y regresaba tarde. Ingeniero en una constructora, ganaba buen dinero, pero nunca le alcanzaba. Siempre había sido así. Gastaba más de lo que tenía. Cuando era joven, yo pagaba sus pequeñas deudas. Es joven, está aprendiendo, me decía. Ahora tenía 42 y aún no aprendía. Al tercer día, Valeria salió al salón. Voy a arreglarme el cabello, suegra. Regreso en 3 horas, dijo, pintándose los labios frente al espejo de la entrada. Mi espejo, el que compré en un mercado de antigüedades hace 20 años. Roberto estaba en el trabajo. La casa estaba vacía, en silencio. Era mi oportunidad. Subí las escaleras despacio, conteniendo la respiración, como si alguien pudiera oírme. Entré a lo que fue mi cuarto. El olor del perfume de Valeria saturaba el aire. Me provocó náusea, pero seguí adelante. Abrí el closet. Toda mi ropa había desaparecido. En su lugar, había vestidos caros, zapatos de diseñador, bolsas que costaban lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba. Cerré el closet y fui al escritorio. Era nuevo, moderno, de vidrio. Encima había una laptop cerrada. No la toqué. No sabía usar esas cosas de tecnología, pero abrí los cajones. Papeles, muchos. Papeles. Facturas de muebles. $4,500 en una tienda de decoración de lujo. Recibos de pago a una diseñadora de interiores. $3,000. Notas de pintura importada, de cortinas, de una lámpara que costaba más que mi primer coche. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta manila. Dentro, documentos impresos de Internet, páginas sobre derechos de posesión por mejoras, artículos legales subrayados en amarillo. Cuando un familiar invierte dinero considerable en mejoras a una propiedad, puede reclamar derechos, especialmente si hay convivencia prolongada y el dueño original es de edad avanzada. Mis manos temblaban tanto que casi tiré los papeles. Había notas al margen. La letra de Valeria. Consulta con abogado. $500. Documentar todas las mejoras. Fotos del antes y después. Seguí revisando. Al fondo del cajón encontré un sobre. Dentro, fotocopias de documentos. La escritura de mi casa, pero con notas adhesivas. Cambiar nombre. Conjunto. ¿Cuánto tiempo de posesión se necesita? Se me cerró la garganta. No podía respirar. Valeria no había redecorado por gusto. Estaba construyendo un caso. Estaba documentando inversiones para reclamar derechos sobre mi casa. La casa que construí con 15 años de sudor y lágrimas. Saqué mi celular, el viejo que me dio Lucía, y tomé fotos de todo con las manos temblando. No sabía bien cómo funcionaba la cámara, pero apreté botones hasta oír el clic. Dejé todo como estaba y salí del cuarto. Bajé a la cocina. Me serví un vaso de agua, pero no pude tragar. El agua se me atoró en la garganta junto con el nudo de la traición, que crecía y crecía. Necesitaba más información. Esperé a que cayera la noche. Roberto llegó a las 9, cansado. Se fue directo a bañarse. Valeria veía la televisión en mi sillón favorito, comiendo palomitas que tiraba al piso sin recoger.
Me acosté temprano, o fingí hacerlo. A las 11 escuché a Valeria hablando por teléfono. Su voz venía del patio. Me levanté sin hacer ruido y fui a la ventana del cuarto de visitas, la que daba al jardín. Las cortinas delgadas me permitían ver sin ser vista. Ahí estaba, caminando entre mis macetas de geranios, el celular pegado al oído. Ya casi, mamá, te lo juro. Su voz sonaba emocionada, triunfante. La vieja está confundida. Dice que nos va a correr, pero no puede. Roberto es su hijo. Esta también es su casa. Silencio. Escuchaba a su madre del otro lado. No, todavía no sabe del préstamo. Roberto tiene miedo. No va a decirle nada. Rió. Imagínate su cara cuando se entere que usamos la casa como garantía, pero para entonces ya tendremos todo arreglado. Se me detuvo el corazón. ¿Garantía? Mira, mamá, el plan es simple, continuó Valeria. Seguimos invirtiendo en mejoras. Mientras más dinero metamos, más fuerte será el caso legal. El abogado dijo que si intenta corrernos, podemos contrademandar por las inversiones, y si se pone difícil, bueno, ya tiene 67. ¿Cuánto le puede quedar? ¿5, 10 años máximo? Para entonces esta casa valdrá más de 200,000 con todo lo que hicimos. La venderemos y compraremos algo mejor, en un barrio bonito como siempre quisiste. Las lágrimas me caían, pero no hice ruido. Me mordí el puño para no gritar. Roberto es un tonto, pero es fácil de manipular, siguió Valeria. Su mamá lo tiene tan traumado que hace lo que sea para no decepcionarla. Pero a mí no me manipula. Yo sé lo que quiero y lo voy a conseguir. Silencio. Luego una risa, violenta. No seas dramática, mamá. Solo estoy siendo lista. Si fue tan ingenua para dejarnos vivir aquí gratis todos estos años, es su problema. Nosotros solo aprovechamos la oportunidad. ¿Gratis? Dijo gratis. Como si en los 3 años que llevaban aquí, yo no hubiera cocinado para ellos todos los días. Como si no hubiera lavado su ropa. Como si no hubiera pagado la luz, el agua, el gas. Como si no le hubiera dado a Roberto $5,000 cuando necesitó el enganche de su coche porque le rechazaron el crédito. Me alejé de la ventana antes de escuchar más. Regresé a mi cama pequeña y me quedé mirando el techo, con el corazón golpeando tan fuerte que lo sentía en los oídos. Ahora sabía la verdad. No se trataba solo de un cuarto. Era un plan calculado, meticuloso, para quitarme mi casa, para arrebatarme lo único que me quedaba en este mundo. Y Roberto lo sabía. Mi hijo lo sabía, y no dijo nada. Esa noche tomé una decisión. No iba a gritar, no iba a llorar más. No les daría el gusto de verme rota. Iba a ser lista, iba a planear, y cuando golpeara de vuelta, les dolería tanto que nunca olvidarían lo que se siente traicionar a quien te dio todo. Pero primero necesitaba ayuda, y sabía exactamente a quién llamar. Al día siguiente, muy temprano, marqué un número que no usaba hacía meses. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «Mamá, ¿estás bien?» La voz de Lucía sonó preocupada. Nunca la llamaba tan temprano. «Hija», dije, y la voz se me quebró aunque intenté sonar fuerte. «Necesito que vengas a casa. Necesito tu ayuda. Y la necesito ahora». Lucía llegó 2 días después. No podía antes. Tenía audiencias en el bufete donde trabajaba, en otra ciudad, pero prometió venir el fin de semana. Esos 2 días fueron los más largos de mi vida. Valeria notó que algo en mí había cambiado. Ya no le sonreía. Ya no fingía que todo estaba bien. Me observaba con recelo, como un gato que sabe que el ratón planea escapar. «¿Todo bien, suegra?», me preguntó el jueves por la mañana mientras hacía el desayuno. «Perfectamente», respondí sin mirarla. «Se nota que está tensa». «Estoy bien». Dejó la taza de café en la barra con un golpe. «Mire, si sigue molesta por el cuarto, creo que está siendo muy inmadura. Ya supérelo. Las cosas cambian. Usted está envejeciendo. Tiene que adaptarse». Me giré a verla. Llevaba un conjunto deportivo de diseñador que costaba lo que yo ganaba en una semana vendiendo tamales hace 20 años. El cabello recogido en 1900, una coleta perfecta, uñas recién hechas, todo pagado con dinero que mi hijo se endeudó para darle. «Tiene razón», dije con una calma que me sorprendió. «Las cosas cambian». Ella sonrió, creyendo que otra vez había ganado. No tenía idea de lo que venía. El viernes por la noche, Valeria me dio la noticia. «Suegra, mañana vienen unas amigas a comer.
Estaremos en la sala y necesitamos privacidad. ¿Podría quedarse en su cuarto? Ah, y si pudiera preparar algo rico, se lo agradeceríamos. Ya sabe, sus enchiladas nos encantan. Haga esas. No era una petición, era una orden. Roberto estaba en el sillón viendo fútbol. No dijo nada. Ni siquiera me miró. ¿A qué hora?, pregunté. Como a la 1. Y por favor, vístase presentable. No esa bata vieja que siempre usa. Casi no dormí esa noche. Sabía que Lucía llegaría en la mañana. Solo tenía que resistir un poco más. Pero nunca imaginé que antes de que mi hija llegara, viviría la mayor humillación de mi vida. Sábado, 11 de la mañana. Empecé a preparar las enchiladas. Frijoles refritos con el toque especial que mi madre me enseñó. Tortillas recién hechas, crema, queso fresco desmoronado. El aroma llenó la casa. A las 12:30 sonó el timbre. Valeria corrió a abrir. Entraron 4 mujeres de su edad, arregladas, perfumadas, riendo fuerte. Traían botellas de vino, bolsas de una boutique cara. «Bienvenidas a mi casa», dijo Valeria, marcando el mí mientras me miraba. Se acomodaron en la sala. Puse las enchiladas en la barra del desayuno, pensando que vendrían por ellas. Pero Valeria entró a la cocina e hizo un gesto con la mano. «Suegra, tráigalas a la sala». «¿Qué? Sírvanos allá. No queremos levantarnos. Y el vino también, por favor». Respiré hondo. Tomé la charola con los platos y salí. Las amigas de Valeria me miraron con curiosidad. «¡Ay, qué rico se ve!», dijo una rubia con lentes de sol dentro de la casa. Serví los platos. Fui por el vino. Cuando regresé con la botella y las copas, Valeria les decía: «Vengan, les muestro». ¿Cómo quedó el cuarto? Está hermoso. Las 5 subieron. Me quedé abajo, con el estómago revuelto. Escuchaba sus voces y risas desde el segundo piso. «Está divino, Val. ¿Y este era el cuarto de tu suegra?» «Sí, pero ya saben cómo son las señoras mayores. Todo viejo y deprimente. Le hicimos un favor pasándola a un cuarto más chico». Risas. Bajaron 10 minutos después. Se sentaron a comer. Yo estaba en la cocina limpiando, intentando desaparecer. Pero escuché la voz de Valeria. «Suegra, ¿puede traernos más servilletas?» Salí con las servilletas. Al ponerlas en la mesa, una de las amigas, una morena con aretes enormes, me sonrió con condescendencia. «¿Y usted es la mamá de Roberto?» «Sí». «Ay, qué conveniente tener ayuda viviendo en casa. ¿Verdad, Val?», dijo, dándole un codazo a Valeria. Se me heló la sangre. «Muy conveniente», respondió Valeria entre risas. «A veces hay que explicarle cómo hacer las cosas. Ya sabe, la generación de antes tenía otros estándares». Las risas se hicieron más fuertes. Otra amiga, pelirroja, con uñas decoradas, me miró directo. «¿Y le pagan?», digo, «por cocinar y limpiar». El silencio fue mortal. Valeria dio un sorbo a su vino, disfrutando cada segundo. «No, pero le damos casa y comida. Con eso basta, ¿no? Además, es familia. La familia se ayuda». Las carcajadas explotaron. Me quedé ahí, con las mejillas ardiendo, sintiendo cada risa como una bofetada. Me veían como a la sirvienta, como a una empleada gratis en mi propia casa. «Suegra, ¿puede levantar los platos? Ya terminamos». Mis manos temblaban al tomar los platos. Uno casi se me cayó, pero lo sostuve a tiempo. Más risas. «Cuidado, no los vaya a romper». Regresé a la cocina. Puse los platos en el fregadero. Y ahí, frente a la ventana por donde entraba el sol del mediodía, algo dentro de mí se rompió. No fue dramático, no fue ruidoso, fue silencioso, como cuando el vidrio se quiebra y deja una grieta fina que lo cambia todo. Me apoyé en el fregadero, cerré los ojos, respiré hondo. Las lágrimas querían salir, pero no las dejé. No iba a llorar, no más. En ese momento escuché una voz detrás de mí. «Mamá». Me giré. Lucía estaba en la puerta de la cocina. No la había oído llegar. Traía su maleta pequeña, unos jeans, una blusa sencilla. Pero lo que más noté fueron sus ojos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero de rabia. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», susurré. «Lo suficiente para oírlo todo», respondió, la voz temblorosa. «Lo suficiente para entender lo que pasa en esta casa». Más risas vinieron desde la sala. Valeria contaba algo, su voz fuerte y segura. Lucía dejó caer su maleta y caminó hacia mí. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo me permití, por un segundo, ser frágil, ser la madre que necesitaba consuelo. «Ya basta, mamá», me susurró al oído. «Esto termina hoy.
Se separó, se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y en su rostro vi la misma determinación que yo tuve cuando era joven y decidí construir esta casa contra todo. ¿Dónde está Roberto?, preguntó. Salió, dijo que volvería en la noche. Perfecto. Entonces a trabajar, tú y yo, como siempre debió ser. ¿Qué vas a hacer? Lucía tomó mis manos, suaves pero firmes, de abogada. Lo que debía hacer hace tiempo, protegerte, defender lo que es tuyo y enseñarle a esa mujer que no puede robarte la vida. Lucía, ella tiene papeles, planes, y yo tengo la ley de mi lado. Y algo más que ella nunca tendrá. ¿Qué es eso, hija? La verdad, dijo, apretando mis manos. Ahora dame tu teléfono. Necesito ver las fotos que tomaste. Y después vamos a revisar cada documento, cada recibo, cada papel de esta casa. Vamos a construir un caso tan sólido que, cuando terminemos, Valeria deseará no haber puesto un pie aquí. Desde la sala, la voz de Valeria gritó: «¡Suegra, más vino!». Lucía me miró. Yo la miré, y por primera vez en días, sonreí. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de guerra. «Ve tú», le dije. «Preséntate. Quiero ver su cara cuando sepa que ya no estoy sola». Mi hija salió de la cocina con paso firme. Yo la seguí unos pasos atrás. Valeria servía más vino cuando la vio. Su sonrisa se congeló. «Lucía, qué sorpresa». «Hola, Valeria», dijo mi hija con voz tan fría como el hielo. «Vine a pasar unos días con mi mamá. Espero que no te moleste que use mi antiguo cuarto». Hizo una pausa, con una media sonrisa. «Ah, cierto. Es tuyo ahora, ¿no?». El silencio en la sala fue total. Las amigas de Valeria miraban entre nosotras sin entender. Valeria intentó recuperar el control. «Claro, no hay problema. Puedes quedarte en el otro cuarto de visitas». «No te preocupes», respondió Lucía. «Ya estoy instalada en el cuarto con mamá». Lucía sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Tenemos mucho de qué hablar. Temas legales, herencia, propiedad, ya sabes. ¿Verdad, mamá?». Todas las miradas se volvieron hacia mí. «Así es, hija», dije, y mi voz sonó más firme que en días. «Hay mucho que revisar». Vi cómo el color se le iba del rostro a Valeria. Supe que lo entendía. Sabía que el juego había terminado, que la suegra tonta y manipulable a la que creía poder quitarle todo, acababa de llamar refuerzos. Y esos refuerzos no iban a ser amables. Las amigas de Valeria se fueron media hora después. El ambiente se había vuelto incómodo, tenso, como cuando todos sienten que se avecina una tormenta, pero nadie se atreve a mencionarla. Valeria las despidió con besos falsos y promesas vacías, pero al cerrar la puerta le temblaban las manos. Lucía y yo estábamos sentadas en la mesa del comedor. Mi hija había sacado su laptop, una plateada que brillaba bajo la luz, y había extendido papeles por todas partes. Le había dado mi celular con las fotos que tomé del escritorio de Valeria. «Esto es grave, mamá», dijo Lucía, ampliando las imágenes en la pantalla con los dedos. «Muy grave». Valeria entró descalza, intentando verse relajada, pero sus ojos se movían rápido hacia los papeles sobre la mesa. «¿Qué hacen?». «Revisamos documentos, asuntos legales de mi mamá». «No te preocupes», respondió Lucía. «¿Qué documentos? ¿Los de la casa?». «Sí», contesté mirándola directo. «La escritura, los pagos, todo lo que demuestra quién es la dueña de esta propiedad». Valeria cruzó los brazos. «Nadie está diciendo que no sea su casa». «Ah, ¿no?». Lucía tomó su celular y presionó la pantalla. De pronto, una voz llenó la habitación. La voz de Valeria hablando por teléfono en el patio. «Ya casi es nuestra, mamá. La vieja está confundida. Aún no sabe del préstamo. Había grabado todo esa noche sin que ella lo supiera. Mi viejo celular tenía grabadora y Lucía me había enseñado a usarla meses atrás». El color desapareció del rostro de Valeria. Abrió la boca, pero no salió sonido. «Siéntate», dijo Lucía, con esa voz de abogada que no acepta un no. Valeria siguió de pie. «Dije que te sientes». Obedeció, cayendo en el sofá como si las piernas ya no le sostuvieran. Lucía detuvo la grabación. «Ahora vamos a hablar. Y vas a decirme la verdad. ¿Qué préstamo?». «Yo no sé de qué hablas». «No me tomes por tonta», gritó Lucía, y hasta a mí me sorprendió su fuerza. Mi hija siempre había sido serena, medida. «Tengo la grabación. Tengo fotos de los documentos legales que investigabas sobre derechos de posesión.
Tengo los recibos de los $15,000 en remodelaciones no autorizadas por la dueña de esta casa, así que te lo preguntaré una sola vez más. ¿Qué préstamo? Valeria mordió su labio, los ojos llenos de lágrimas. Pero ya no sentí compasión, solo quería respuestas. Roberto, empezó con voz rota. Roberto pidió un préstamo. ¿De cuánto? Silencio. ¿De cuánto? $25,000. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. $25,000, más de lo que costó construir parte de esta casa. ¿Y qué usaron como garantía? Preguntó Lucía, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. La casa, susurró Valeria. Pero no es lo que piensa. ¿No es lo que pienso? Lucía se puso de pie, rodeándola como una abogada, interrogando a una testigo. Usaron la casa de mi madre sin su consentimiento, sin su firma, como aval de un préstamo. ¿Tienes idea de que eso es fraude? Tenemos la firma, soltó Valeria de pronto. Roberto la falsificó. Se tapó la boca, pero ya era tarde. Las palabras habían salido. El mundo se detuvo. ¿Qué acabas de decir? Mi voz apenas fue un susurro. Valeria empezó a llorar de verdad, con sollozos que le sacudían el cuerpo. No queríamos hacerlo así, pero necesitábamos el dinero. Roberto tiene deudas, muchas deudas que usted no sabe, mamá. Tarjetas, préstamos personales. Si no pagábamos, lo iban a demandar, a meter a la cárcel. ¿Y su solución fue robarle a su madre? La voz de Lucía sonó como acero. ¿Falsificar su firma? Íbamos a arreglarlo antes de que se enterara. Valeria me miró con desesperación. El plan era remodelar la casa, aumentar su valor y luego venderla. Con ese dinero pagaríamos el préstamo y le daríamos su parte. Íbamos a comprarle un departamento, pequeño y cómodo, donde no tuviera que preocuparse por nada, donde no estorbara. Terminé la frase por ella. Cayó un silencio pesado. ¿Y la investigación legal sobre derechos de posesión? Continuó Lucía. ¿También era parte de su plan generoso? Valeria no respondió. Lo imaginé. Lucía volvió a su laptop. Mamá, dame la escritura de la casa. Me levanté con las piernas temblando y fui a mi cuarto, el de visitas donde dormía ahora. Del fondo de mi maleta saqué un sobre amarillo donde guardaba los documentos más importantes de mi vida. La escritura estaba ahí, protegida en una funda plástica. Se la llevé a Lucía. Ella la revisó con cuidado, pasando las hojas una por una con precisión de abogada. Aquí está, dijo después de unos minutos. Cláusula de protección conyugal. Papá fue muy inteligente cuando la redactó con el notario. La casa está únicamente a nombre de mamá. Para cualquier transacción, venta o uso como aval, se requiere su firma notariada y 2 testigos. Y aquí, se especifica que nadie puede transferir derechos ni crear gravámenes sin su consentimiento expreso. Miró a Valeria con ojos que cortaban como navaja. Eso significa que cualquier documento que firmaron con el prestamista es nulo, totalmente inválido. Y si falsificaron la firma de mi madre, no solo cometieron fraude inmobiliario, cometieron un delito federal. Valeria estaba tan pálida como un fantasma. Por favor, no hagan esto. Roberto es tu hermano. Roberto es un ladrón, dijo Lucía, helada. ¿Y tú? Su cómplice. La puerta principal se abrió. Roberto entró con una bolsa del supermercado, silbando despreocupado. Se detuvo en seco al vernos. El aire se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué pasa aquí? Siéntate, Roberto, dije, y esta vez mi voz no tembló. Sonaba a algo nuevo, a una decepción tan honda que se volvió fuerza. Mamá, yo... Siéntate. Se sentó junto a Valeria. Mi hijo, el niño que llevé 9 meses en el vientre, al que amamanté, al que velé cuando tenía fiebre, al que defendí de los abusivos en la escuela. El niño que me dijo una vez que, cuando fuera grande, me construiría un castillo. Ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Lucía, explícale a tu hermano lo que acabamos de descubrir, dije. Mi hija sacó una carpeta y empezó a leer en voz alta. Cada documento, cada recibo, cada prueba de su traición. Los $15,000 en remodelaciones. Los documentos legales sobre cómo despojarme. El préstamo de $25,000 con la firma falsificada. Las grabaciones de Valeria planeando quedarse con mi casa. Con cada revelación, Roberto se hundía más en el sofá. Cuando Lucía terminó, el silencio fue total. Ni los pájaros afuera se atrevían a cantar. ¿Es cierto?, le pregunté. ¿Todo esto es cierto? Roberto se cubrió la cara con las manos. Mamá, yo... Las deudas. No sabía qué hacer. Iba a devolvértelo todo, te lo juro.
No me respondiste. ¿Falsificaste mi firma? Alzó la vista. Tenía los ojos rojos. Sí, esa palabra cayó como una piedra en un pozo sin fondo. Entonces, esto es lo que va a pasar, dijo Lucía tomando el control. Tienen 48 horas para salir de esta casa. Solo se llevan su ropa y pertenencias personales. Todos los muebles comprados con dinero del fraude se quedan aquí. «¡No puede echarnos!», gritó Valeria. «Esta casa también es de Roberto. Es su herencia». Era su herencia. La corregí. Hasta que decidió robarme estando yo viva. «Mamá, por favor». Roberto se arrodilló frente a mí, con lágrimas verdaderas, corriéndole por la cara. «Dame otra oportunidad. Lo arreglaré. Conseguiré el dinero». «¿Vas a qué, Roberto? ¿Vas a devolverme mi dignidad? ¿Vas a borrar el hecho de que permitiste que me trataran como sirvienta en mi propia casa? ¿Vas a hacerme olvidar que firmaste documentos con mi nombre sin mi permiso?» «Mamá, no». Me puse de pie. «Durante 42 años te di todo. Mi juventud, mi salud, mi vida entera. Y cuando por fin necesité que me cuidaras, que me respetaras, elegiste traicionarme. De la peor manera. Mamá, te amo. El amor no roba. El amor no miente. El amor no planea encerrar a su madre en un departamento pequeño para quedarse con lo que ella construyó». Roberto lloraba en el suelo. Valeria seguía en el sofá, mirando la pared. Lucía sacó unos papeles de su carpeta. «Aquí está el documento que van a firmar los dos. Es un acuerdo donde reconocen que no tienen derechos sobre esta propiedad, que todas las mejoras fueron hechas sin autorización y se comprometen a no iniciar ninguna acción legal contra mi madre. Si no lo firman, mañana presentamos cargos por fraude ante la fiscalía». «¿Y si lo firmamos?», preguntó Valeria, con la voz apenas audible. «Si lo firman y se van sin causar problemas, no presentaremos cargos. Así de simple». Roberto miró el documento, luego me miró a mí. «Mamá, si firmo esto, ¿algún día me vas a perdonar?». La pregunta flotó en el aire. ¿Podía yo perdonar algo así? ¿Volver a confiar en el hijo que me había traicionado? No lo sé. Respondí con honestidad. Tal vez algún día, pero no hoy, ni pronto. Roberto tomó la pluma que Lucía le ofreció. Con la mano temblorosa, firmó. Valeria hizo lo mismo, y sus lágrimas mancharon el papel. 48 horas, repitió Lucía. Y si se atreven a dañar algo, robar algo o causar problemas, el trato se acaba y se van directo a la cárcel. Se levantaron como zombis y subieron las escaleras. Escuchamos sus pasos, los cajones abrirse, susurros. Me dejé caer en el sofá. Todo el peso de esos días me cayó encima. Empecé a temblar. Lucía se sentó a mi lado y me abrazó. «Ya se acabó, mamá, ya se acabó». Pero yo sabía que no, que los siguientes 2 días serían un infierno. Ver a mi hijo empacar su vida y dejar la casa que construí para él me iba a romper de maneras que ni podía imaginar. Pero también sabía otra cosa, que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola, y que esta batalla, por fin, la iba a ganar. Los siguientes 2 días fueron una tortura silenciosa. Roberto y Valeria se movían por la casa como fantasmas, evitando mi mirada, metiendo sus cosas en cajas de cartón del supermercado. El sonido de la cinta adhesiva cerrando las cajas se volvió la banda sonora de esas 48 horas. Lucía no se separó de mí. Dormimos juntas en el cuarto de visitas, abrazadas, como cuando ella era niña y tenía pesadillas. Pero esta vez la pesadilla era real y las dos estábamos despiertas viviéndola. El lunes por la mañana, el plazo final, Lucía decidió que era hora de una última conversación. Una en la que se dijera todo, sin gritos ni lágrimas, solo verdades. «Tenemos que cerrar esto bien», me dijo mientras tomábamos café en la cocina. «No por ellos, por ti, para que puedas seguir adelante sin dudas». A las 10 de la mañana, los 4 nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde habíamos compartido cientos de comidas, donde Roberto hacía la tarea de niño, donde celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones, su compromiso con Valeria. Ahora era la mesa del juicio final. Lucía tenía una carpeta gruesa frente a ella. La abrió con movimientos precisos y empezó a sacar documentos uno por uno. «Antes de que se vayan», comenzó, «quiero que entiendan exactamente lo que hicieron. No para hacerlos sentir mal, sino para que nunca vuelvan a hacerlo con nadie». Colocó el primer documento sobre la mesa. La escritura de la casa, firmada en 2005. Costo total de construcción,
$80,000. Mi madre trabajó 15 años para ahorrar ese dinero. 15 años limpiando, cocinando, vendiendo comida, mientras tú, miró a Roberto, estudiabas, salías con tus amigos, vivías una vida normal. Roberto bajó la mirada. Lucía puso otro papel. Estados de cuenta bancarios. Aquí están los movimientos de la tarjeta de crédito de mamá en los últimos 6 meses. Señaló una línea resaltada en amarillo. Cargos en tiendas departamentales. $8,700. Valeria, tu nombre aparece en varios recibos como firmante. Usaste su tarjeta sin autorización. Valeria se retorció las manos, sin decir nada. Lucía sacó más papeles. Contrato de préstamo con un prestamista del barrio. $25,000 al 30% de interés anual. Levantó otro documento. Firma falsificada de mi madre, usando esta casa como garantía. Los miró. ¿Saben lo que habría pasado si no pagaban? El prestamista habría iniciado un proceso legal, y aunque la firma fuera falsa, el juicio habría sido largo, caro y desgastante. Mamá habría tenido que contratar abogados, ir a tribunales, demostrar el fraude, mientras ustedes disfrutaban del dinero robado. No fue así, empezó Roberto. Sí lo fue, estalló Lucía. Exactamente así, dijo Lucía, su voz firme. Y lo peor es que no mostraron ni un gramo de remordimiento hasta que los descubrimos. Colocó otro documento sobre la mesa. Citas de abogados especializados en derecho de propiedad. Valeria, consultaste con 3 diferentes sobre cómo reclamar derechos de posesión. Todas las consultas fueron en febrero y marzo de este año. Esto no fue un impulso, fue un plan calculado durante meses. Solo quería asegurar nuestro futuro, murmuró Valeria. ¿A costa de quién?, replicó Lucía. ¿A costa de una mujer de 67 años que lo dio todo por su familia? Valeria se levantó de golpe. Ya basta. ¿Qué quieren que diga? ¿Que lo siento? Pues sí, lo siento, pero no finjan que su mamá es una santa. Sentí como el aire se me iba del cuerpo. ¿Cómo te atreves? Es la verdad, gritó. Valeria, con las mejillas rojas y los ojos brillando. Siempre es, mamá sufrió tanto, mamá trabajó tanto, mamá se sacrificó tanto. ¿Y saben qué? Sí, lo hizo, pero fue su decisión. Roberto no le pidió que se matara trabajando. Solo quería una madre, no una mártir que le cobre cada $1 de sacrificio. Val, ya, dijo Roberto, poniéndole la mano en el brazo. No, Roberto, no voy a callarme más. Se volvió hacia mí. Sé que nos equivocamos, lo sé, pero usted tampoco es perfecta. Siempre, tratando de controlar la vida de Roberto, metiéndose en nuestro matrimonio, comparándome con su vida de sacrificio perfecto. Sus palabras dolieron. Dolieron porque, en el fondo, había un grano de verdad. Tal vez había sido demasiado presente. Tal vez había usado mi sacrificio como un arma emocional sin darme cuenta. Tienes razón, dije, y todos me miraron sorprendidos. No soy perfecta, y quizá cometí errores como madre. Quizá exigí demasiado. Quizá te recordé demasiadas veces todo lo que hice por ti. Me puse de pie, miré a Roberto a los ojos. Pero nada de eso justifica lo que hiciste. Nada justifica que me robaras, que falsificaras mi firma, que planearas quitarme lo único que tengo. Si estabas molesto conmigo, debiste hablarlo. Si sentías presión, debiste poner límites. Pero no tenías derecho a destruirme. Roberto tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Mamá, nunca quise destruirte. Me sentía presionado. Las deudas, el trabajo. Valeria queriendo una casa mejor. Y yo sin poder darle nada. Y esta casa, tan grande, solo para ti, pensé que si pudiéramos tenerla, todo se arreglaría. ¿Y mi opinión? ¿Mi voluntad? ¿Eso no importaba? Pensé que no te darías cuenta hasta que fuera tarde, dijo con brutal honestidad. Pensé que, para cuando lo descubrieras, todo estaría legalmente hecho y no tendrías más opción que aceptarlo. Ahí estaba, la verdad desnuda. No fue un error ni un impulso. Fue un plan deliberado para robarme antes de que pudiera defenderme. Lucía puso el último documento sobre la mesa. El Nuevo Testamento de mamá. Lo redactamos ayer con el notario. Especifica que esta casa, al morir, pasará completamente a mi nombre. Roberto queda excluido de cualquier herencia relacionada con esta propiedad. Puedes impugnarlo si quieres, pero con toda la evidencia que tenemos, no ganarás. Roberto se puso pálido. ¿Me estás desheredando? Sí, respondí, sin temblar.
porque un hijo que le roba a su madre no merece heredar nada de ella. Pero siempre dijiste que la casa era para tus hijos, para los dos. Era para mis hijos, pero dejaste de serlo el día que falsificaste mi firma. El silencio fue devastador. Roberto rompió en llanto, un llanto profundo, de esos que sacuden el cuerpo. Valeria lo abrazó, pero incluso ella entendía que no había retorno. «Ya pueden irse», dijo Lucía. «Su plazo terminó hace una hora. Les dimos tiempo extra, pero se acabó. Tienen 2 horas para terminar de empacar y salir. Después de eso, si siguen aquí, llamaré a la policía». Roberto se levantó tambaleante. Me miró por última vez. «¿Hay algo que pueda hacer para que me perdones?». La pregunta flotó en el aire. ¿Qué podía hacer? ¿Qué acto podría borrar esa traición? No lo sé, Roberto. Tal vez con el tiempo. Tal vez si demuestras con hechos, no con palabras, que entiendes lo que hiciste. Pero eso no significa que volverás a vivir aquí, ni que volverás a estar en mi testamento. Hay cosas que, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales. Pero soy tu hijo. Y yo tu madre. Y me traicionaste. Respiré hondo. Ahora vete, por favor, antes de que me arrepienta de no denunciarte. Subieron por última vez. Lucía y yo los seguimos, para asegurarnos de que no se llevaran nada que no fuera suyo. Los vimos guardar las últimas cosas en maletas, quitar sus adornos de mi habitación, desmontar las cortinas caras, los cuadros con sus fotos, la lámpara moderna. Cuando terminaron, bajaron las maletas. 4 grandes, 3 cajas. Eso era todo lo que se llevaban. Después de 3 años viviendo aquí, Roberto cargó todo al coche estacionado afuera, el mismo coche para el que yo le di el enganche hace 2 años. Antes de subir, se giró una última vez. «Cuídate, mamá». «Roberto», dije, y cerré la puerta. Me quedé ahí, al otro lado, escuchando el motor encenderse, alejarse, mi hijo yéndose de mi casa, quizá para siempre. Lucía me abrazó por detrás. «Hiciste lo correcto, mamá». «Entonces, ¿por qué duele tanto?», susurré. «Porque el amor no se apaga de un día para otro, porque aunque hizo algo terrible, sigue siendo tu hijo. Y eso es lo más difícil de todo, que el dolor viene precisamente de ese amor». Lloré en los brazos de mi hija. Lloré por el hijo que perdí, no por la muerte, sino por la traición. Y ese tipo de pérdida duele de un modo que la muerte nunca puede. Pero cuando las lágrimas por fin se secaron, cuando me separé de Lucía y miré mi casa libre de invasores, libre de mentiras, sentí algo nuevo crecer en el pecho. No era felicidad, aún no. Era algo más pequeño, más frágil, pero real. Era paz. Y en ese instante supe que iba a estar bien, que tal vez tomaría tiempo, que quizá nunca volvería a ser la misma, pero iba a sobrevivir, porque ya había sobrevivido cosas peores. Y siempre, siempre había salido adelante. Los días después de que Roberto y Valeria se fueron extraños. La casa se sentía distinta, más callada, más grande. A veces ponía 3 platos en la mesa por costumbre y luego tenía que guardar uno, recordando que ahora solo éramos Lucía y yo. Mi hija se quedó una semana entera. Pidió unos días en su bufete para acompañarme, para asegurarse de que estaba bien, pero sobre todo para ayudarme a recuperar mi espacio. El primer proyecto fue deshacer todo lo que Valeria había hecho en mi habitación. «Vamos a devolverle el alma a este cuarto, mamá», dijo Lucía el martes por la mañana. Bajamos al garaje y empezamos a subir mis muebles. El tocador de mi madre, de madera oscura tallada a mano. Lucía pidió ayuda a 2 muchachos del barrio para subir mi cama. Cuando la armaron en su lugar original, me senté sobre el colchón y sentí que algo dentro de mí se acomodaba. «Ya no huele a su perfume», dije. Tuvimos las ventanas abiertas toda la semana. El olor se fue y ella también. Lucía colgó mis fotografías en las paredes. «Mira, mamá, aquí están tú y papá el día de su boda, tan jóvenes». La foto me miraba desde el marco, el vidrio ya reparado. Luis con su traje café, yo con mi vestido blanco sencillo. Teníamos toda la vida por delante. No sabíamos que la suya sería tan corta y la mía tan difícil. «Lo extraño», susurré. «Sobre todo ahora. Él sabría qué hacer con Roberto». «Creo que habría hecho exactamente lo que tú hiciste», respondió Lucía. «Papá era tierno, pero no era un tonto. No toleraba la traición». Pasamos 2 días completos restaurando mi cuarto. Pintamos las paredes de color durazno otra vez.
Lucía encontró en línea el tono exacto que había usado años atrás. Colgamos mis cortinas, floreadas, mis cobijas tejidas, mis fotos familiares. Cuando terminamos, me quedé en el centro de la habitación y giré lentamente, mirando cada rincón. Ahí está, dije. Ya estoy en casa otra vez. Pero mientras yo recuperaba mi espacio, Roberto y Valeria empezaban a descubrir las consecuencias de sus actos. Lucía se mantenía en contacto con gente del vecindario, y las noticias llegaban en susurros, traídas por vecinas curiosas que venían a ver cómo estaba, pero en realidad querían contármelo que sabían. La primera fue doña Lupita, la señora de la tienda de la esquina. «Ay, doña Emilia, qué cosa tan terrible lo de su hijo», dijo, tomando el café que le ofrecí. «Lo vi el otro día cargando cajas en un edificio de departamentos por la zona industrial. Departamentitos chiquitos, de los que rentan en 950 al mes. 950, casi todo el sueldo de Roberto se iría en la renta». «¿Y cómo se veía?», pregunté sin poder evitarlo. Al fin y al cabo seguía siendo mi hijo, cansado, Misha, con ojeras hasta el suelo. Y Valeria, de malas, gritándole a los de la mudanza, quejándose de todo. Una semana después, me encontré con don Martín, el dueño de la ferretería donde Roberto solía comprar cosas. «Doña Fuentes, su hijo vino el otro día a pedirme un préstamo», me dijo mientras yo compraba macetas nuevas para el jardín. Le dije que no podía ayudarlo, pero se veía desesperado. Dijo que los cobradores lo andan buscando, que el prestamista al que le debe está mandando gente a su trabajo. El prestamista, los 25,000 del préstamo sin la casa como aval. «¿Y cómo va a pagar eso?», le pregunté a Lucía. Ella hizo su propia investigación y me lo contó esa noche durante la cena. «Roberto está intentando renegociar la deuda», me dijo, «pero el prestamista no cede. Le está cobrando intereses sobre intereses. La deuda ya subió a 32,000, y sin bienes que ofrecer, no puede pedir otro préstamo para pagar este. Y en el trabajo, ese es otro problema». Lucía apartó el plato sin apetito. Uno de los cobradores fue a su oficina. Hizo un escándalo en recepción. Su jefe se enteró de las deudas y del fraude. No lo despidieron, pero lo degradaron. Ya no es ingeniero supervisor. Ahora es asistente. Le redujeron el sueldo casi a la mitad. Me llevé la mano al pecho. Por mucho daño que me hubiera hecho, seguía siendo mi hijo, y escuchar cómo su vida se desmoronaba me dolía de un modo difícil de explicar. «¿Y Valeria? Ella es la que más está sufriendo», dijo Lucía con una sonrisa triste. «Tuvo que conseguir trabajo por primera vez en años. La vi en el supermercado hace 2 días. Estaba llenando una solicitud para cajera. La imagen de Valeria, siempre tan arreglada, tan altiva, trabajando de cajera, era difícil de imaginar. 2 semanas después del desalojo, recibí una llamada. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «Hola, Emilia, soy Claudia. Claudia, la madre de Valeria, la misma que le dijo a su hija que era inteligente por intentar robarme la casa. ¿Qué quieres?». «Necesito hablar contigo». Su voz sonaba cansada. «¿Podemos vernos?». «No tengo nada que hablar contigo. Por favor, solo media hora. Te prometo que valdrá la pena». Algo en su tono me hizo aceptar. Acordamos vernos al día siguiente en una cafetería cerca de mi casa. Claudia llegó puntual. Era una mujer de mi edad, bien vestida, pero con el rostro marcado por el cansancio. Se sentó frente a mí y pidió un café negro. «Gracias por venir», dijo. «Tienes 20 minutos», respondí con frialdad. Suspiró hondo. «Vine a disculparme, en nombre de mi hija y en el mío». «¿Disculparte?». Sabía lo que Valeria planeaba. Me lo contó todo, y en vez de detenerla, la animé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que estaba siendo lista, que aseguraba su futuro. No pensé en ti, no pensé que estábamos destruyendo una familia. ¿Y ahora piensas en eso? Ahora veo a mi hija destrozada, llorando todas las noches, trabajando en algo que odia, viviendo en un departamento donde se escucha todo, y lo peor es que Roberto la culpa. Dice que todo fue idea de ella, que nunca lo habría hecho si no lo hubiera presionado. ¿Y fue así?». Claudia negó con la cabeza. «No lo sé. Creo que los dos fueron culpables. Pero Roberto es un cobarde. Prefiere culparla antes que aceptar su responsabilidad. Y Valeria, mi hija, está pagando un precio muy alto, como debe ser». «Lo sé». Claudia tomó su taza con manos temblorosas. «Solo vine a decirte que lo siento
y que si algún día puedes perdonar a Valeria, ella está arrepentida. De verdad, la miré en silencio. Aquella mujer que había alentado a su hija a robarme, que había sido parte del plan, ahora venía llena de arrepentimiento porque todo le salió mal. El perdón no se pide, Claudia, se gana, y tu hija tiene un camino muy largo si quiere ganarlo. Lo entiendo. Y dile algo de mi parte, que aprenda su lección, que nunca, jamás se puede construir la felicidad sobre la desgracia de otro, porque la vida siempre cobra sus cuentas. Siempre. Claudia asintió, terminó su café y se fue. No la volví a ver. Esa noche, Lucía y yo cenamos en el jardín. Compré unas luces de colores y las colgué en los árboles, aunque no fuera Navidad. Solo quería que mi casa volviera a sentirse alegre. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó. Rara, admití. Triste, enojada, aliviada, todo al mismo tiempo. Es normal. Perdiste a tu hijo, pero recuperaste tu casa. Es un intercambio doloroso. ¿Crees que Roberto volverá? Que se disculpe de verdad. Lucía pensó un momento. No lo sé, mamá. Tal vez. O tal vez nunca encuentre el valor. Hay hijos que nunca aprenden. ¿Y yo? ¿Podré perdonarlo? Solo tú sabes eso. Y solo el tiempo lo dirá. Miré mi casa iluminada con luces de colores, mi jardín con geranios sanos, mi espacio recuperado, mi dignidad restaurada, y supe que, lo perdonara o no, iba a estar bien, porque había aprendido la lección más importante de todas, que amar no significa permitir abusos, que poner límites no es crueldad, que protegerte no te hace mala madre, te hace humana y te hace fuerte. Lucía tuvo que regresar a su ciudad después de 2 semanas. Su trabajo la necesitaba. Su vida estaba allá. Me abrazó fuerte en la puerta antes de irse. «¿Estarás bien sola, mamá?» «Voy a estar bien», le dije, y esta vez no era mentira. «Te llamaré todos los días, y si necesitas algo, lo que sea, estaré aquí en 3 horas». «Lo sé, hija. Ahora ve, no te preocupes». La vi alejarse en el coche y me quedé en la puerta, sintiendo el sol de la mañana en el rostro. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio incómodo. Era paz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo de mi hogar, sino de mí misma. Contraté a don Fermín, un hombre del barrio, para que me ayudara a reparar lo que el tiempo había ido rompiendo. Goteras, puertas que rechinaban, ventanas que no cerraban bien. Poco a poco, la casa volvió a ser lo que siempre debió ser, mi refugio. Volví a cocinar. Pero ahora cocinaba para mí, con calma, con cariño. Preparaba mis platillos favoritos sin preocuparme por los gustos de nadie más. Mole cuando me daba la gana, chiles en nogada fuera de temporada, tamales dulces solo porque sí. Y mientras sanaba, las noticias sobre Roberto y Valeria seguían llegando. Yo no las buscaba, pero el vecindario tiene ojos y oídos en todas partes. Don Fermín me contó que Roberto había vendido su coche. Lo vi en el metro el otro día, doña Fuentes. A las 6 de la mañana, apretado entre la gente. Se veía derrotado, sin carro, con el sueldo recortado y las deudas creciendo. La vida le está cobrando cada dólar robado. Doña Lupita me habló de Valeria. La vi en el mercado comprando lo más barato, tomates magullados, pollo a punto de vencer, y cargaba todo en bolsas de plástico porque ya ni carrito tiene. ¿Se acuerda cómo venía aquí con sus bolsas de Macy's, de Nordstrom, presumiendo? Lo recordaba. Valeria siempre llegaba mostrando sus compras como trofeos. Ahora buscaba ofertas como cualquier persona común. Pero la historia que más me impactó llegó 3 meses después del desalojo. Era una tarde de sábado. Estaba regando mis plantas cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a una mujer que no conocía. 30 y tantos, bien vestida, con expresión seria. ¿Emilia Fuentes? Sí, soy yo. Soy Gabriela Montes, abogada. Represento al señor Julio Estrada, el prestamista al que su hijo Roberto le debe $32,000. El corazón me dio un vuelco. Yo no le debo nada a nadie, lo sé, pero su hijo usó esta casa como garantía, y aunque sabemos que la firma fue falsificada y el documento es inválido, mi cliente quiere recuperar su dinero. Vine a preguntarle si estaría dispuesta a... No, la interrumpí. Sea lo que va a pedirme, la respuesta es no. Esa deuda no es mía. Es de Roberto, y él puede pagarla. La abogada suspiró. Señora Fuentes, entiendo su postura, pero su hijo no tiene cómo pagar. Mi cliente está considerando otras medidas legales,
pero desagradables. ¿Me está amenazando? No, señora, solo la estoy informando. Roberto presentó una denuncia diciendo que usted sabía del préstamo y ahora se niega a ayudarlo. Es mentira, lo sabemos, pero quería que estuviera al tanto. Sentí que la sangre me hervía. Mi hijo presentó una denuncia contra mí, 2 semanas atrás. Fue desestimada de inmediato por falta de fundamento, pero la presentó. Cuando la abogada se fue, me quedé sentada en el sofá, sintiendo que el mundo daba vueltas. Roberto no solo me había robado, no solo me había traicionado, ahora intentaba culparme de sus deudas. Llamé a Lucía de inmediato. «Mamá, respira, respira», me dijo desde el otro lado del teléfono. «Esa denuncia no tiene valor. Es un intento desesperado de Roberto por salir del problema». «¿Cómo pudo hacerme esto, Lucía? ¿Cómo puede arrastrarme en su desastre después de todo? Porque tiene miedo, porque es un cobarde y porque todavía no ha aprendido que los actos tienen consecuencias. Pues que las aprenda a la mala». Y así fue. 2 semanas después, supe por doña Lupita que Roberto había sido oficialmente demandado. El prestamista perdió la paciencia y llevó el caso a los tribunales. Sin bienes que embargar, solicitaron descuento directo de nómina. El 30% de su sueldo iría al pago de la deuda durante los próximos 5 años. «El muchacho ni va a poder respirar», dijo doña Lupita, moviendo la cabeza. «Con lo poco que gana y, quitándole el 30%, van a vivir de milagro». Y así fue. Valeria tuvo que conseguir un segundo trabajo. La vi una noche, cuando fui al 7-Eleven cerca de mi casa. Estaba detrás del mostrador, con el uniforme rojo y verde, atendiendo a los clientes con la cara agotada. Nuestras miradas se cruzaron. Se puso pálida. No dije nada. Pagué mis cosas y me fui. Pero en sus ojos vi todo lo que había perdido. Su arrogancia, su seguridad, su plan perfecto de vida fácil. La justicia no siempre llega con golpes dramáticos. A veces llega así, lenta, constante, como el agua que desgasta la piedra. 4 meses después del desalojo, recibí una llamada de un número desconocido. Esta vez era Roberto. «Mamá», su voz sonaba rota, pequeña. «Necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar. Por favor, solo 5 minutos. Necesito pedirte algo». Algo en su tono me hizo aceptar. Nos vimos en la misma cafetería donde había hablado con Claudia. Roberto llegó irreconocible. Había bajado de peso. Tenía canas que antes no, ojeras profundas, ropa arrugada. Se sentó frente a mí y no pudo mirarme a los ojos. «Gracias por venir», murmuró. «¿Qué quieres, Roberto?» «Vine a disculparme. De verdad, sin excusas, sin justificaciones. Lo que hice fue imperdonable. Te robé, te traicioné, intenté quedarme con lo que era tuyo. Y luego, como un cobarde, intenté culparte de mis propios errores». Las palabras sonaban sinceras, pero yo ya no sabía si podía creerle. «¿Y qué esperas que haga con esa disculpa?» «Nada. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo necesitaba que supieras que cada día despierto con el peso de lo que hice. Que no puedo dormir pensando en tu cara cuando descubriste todo. Que perdí a mi madre por mi propia estupidez. ¿Valeria sabe que estás aquí?» Valeria y yo nos separamos. Guardé silencio. No funcionó. Cuando el dinero se acabó, cuando tuvimos que enfrentar la realidad, nos dimos cuenta de que no teníamos nada. Nuestro matrimonio se sostenía en la comodidad y las apariencias. Sin eso, solo quedó el rencor. Se frotó la cara. Se fue con su madre hace 2 semanas. Ayer firmamos el divorcio. ¿Y viniste a contarme esto por qué? Porque quería que supieras que estoy pagando, que la vida me está cobrando cada error, y que, aunque no puedo reparar lo que rompí, voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor persona. No por ti, por mí, porque no quiero terminar solo, amargado, sin nada ni nadie. Lo miré. Mi hijo. El hombre que una vez fue el niño dulce que me traía flores del jardín, el que me abrazaba y me decía que yo era su heroína. ¿Dónde había quedado ese niño? Roberto, no sé si podré perdonarte del todo. No sé si nuestra relación volverá a ser lo que fue, pero respiré hondo. Espero que encuentres paz, que aprendas de esto y que nunca, jamás, le hagas a nadie lo que me hiciste a mí. Eso no significa nada todavía. Significa que estoy dispuesta a ver qué haces con tu vida de ahora en adelante. Las manos. Palabras son fáciles, Roberto. Lo que cuenta son los actos. Las lágrimas le llenaron los ojos.
Gracias, mamá. Es más de lo que merezco. Se levantó para irse. Antes de salir de la cafetería, se volvió. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Y lamento tanto haberte lastimado. Lo vi alejarse, caminando despacio, con los hombros caídos, y sentí algo extraño en el pecho. No era perdón. Todavía no. Pero quizá era el comienzo de algo. El inicio de un largo camino hacia la sanación. Porque la justicia poética no siempre significa destrucción total. A veces significa darle a alguien la oportunidad de reconstruirse entre las cenizas de sus propios errores. Y tal vez, solo tal vez, Roberto lo lograría. O tal vez no, pero ya no era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad ahora era conmigo misma. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba bien. Han pasado 8 meses desde que Roberto y Valeria se fueron de mi casa. 8 meses que se sienten como toda una vida. Ahora, cuando me despierto por las mañanas, lo primero que hago es abrir las cortinas de mi cuarto y dejar que entre el sol. La luz llena el espacio y toca cada objeto que recuperé. El tocador de mi madre, las fotos en las paredes, la colcha tejida que me regaló mi hermana cuando nos mudamos. Todo está en su lugar. Y yo también. He aprendido a vivir sola otra vez. Pero no es una soledad triste, de las que oprimen el pecho. Es una soledad elegida, tranquila. Es mía. Lucía viene a visitarme una vez al mes. Se queda el fin de semana y cocinamos juntas, como cuando era niña. Me enseña a usar mejor el celular. Ahora hasta sé hacer videollamadas. And I, Emily Fuentes, 68 years old, owner of this house that I built with my own hands, can say with all my heart, I won. If this story touched your heart, if it made you reflect on your own life, leave me a comment telling me where you're watching from. Share your country, your city, and if you know someone who needs to hear this message, share this video with them. Give it a like so more women can find the strength they already carry within, and subscribe to the Voz de la Verdad channel to keep joining us for more real-life stories of real women who found their dignity when everything seemed lost. Remember this, your life belongs to you, your space belongs to you, your peace belongs to you, and nobody has the right to take it away from you. See you in the next story. Take good care of yourself, and never forget, you are worth everything.